Ok. Buenos días, compañeros. Eh, de la clase de estructuras algebraicas 1, nuestro tema de investigación fue fractales. En este caso, específicamente el polinomio de Littlewood, presentado por Carlos Andrés Dubón, Kevin Alberto Pineda, Lauren Onan Ordóñez, Ricardo José Mejía. Ok, esta presentación es el día 7 de diciembre. Comenzamos. Le damos la Eh, participación al compañero Lauren. Comienza con una breve introducción. mm, Buenas tardes, compañeros. Sí, nosotros hablaremos sobre los fractales. Los fractales en sí son formas geométricas que se pueden descomponer en partes más pequeñas, tal que una de ellas se parece a la forma en la que inicia, ¿no? Este, eh, Introduciendo un poco de la historia de lo que fueron los fractales, pues el padre de esto fue Benoit Mandelbrot, quien vivió desde 1924 hasta el 2010. Fue un matemático francoamericano que es más conocido por la geometría fractal, ¿no? Este, el término fractal básicamente lo acuñó en 1975. Pero como dato, estas figuras irregulares aparecieron a finales del siglo XIX, y la primera figura fue eh, el, el copo de Koch, y así seguimos. Básicamente nosotros hablaremos en esta tarde sobre el polinomio de Little, que es un es un polinomio de cuyos coeficientes son positivo uno o negativo uno. Lo podemos expresar como P de X igual a la sumatoria de I igual a cero hasta N de los A sub I por X a la I, donde A sub I es igual a más menos uno coeficientes y X a la I en el grado del polinomio. Veremos qué forma tiene este polinomio del Littlewood con hasta n igual a 14. Comenzamos con la interrogante. ¿Qué tan grande deben ser dichos polinomios en el plano complejo para así conocer el conjunto de soluciones? La respuesta a esta interrogante arrojaría información si determina un fractal o no. P igual a la sumatoria de A sub i por X a la I. Entonces, ya que un polinomio es una combinación lineal de potencias, estudiaríamos al polinomio de Littlewood solo cuando los coeficientes son a sub i igual a más menos uno. Entonces, comenzamos cuando n es igual a cero, donde a sub 0 es igual a más menos uno. El polinomio básicamente sería a sub 0, ¿no? Eh, y pues las soluciones que tenemos es uno y negativo uno. Eh, Cuando n es igual a uno, entonces a sub uno es igual a más menos uno. El polinomio va a ser igual, bueno, p de x es igual a sub uno x a la uno. Eh, Sumado Como prácticamente. si sumados cada vez, vamos a sumar el primer polinomio, después el segundo polinomio, ¿no? Eh, Hacemos el- las sumas. Para el primer polinomio tenemos que es uno más uno x igual a cero. Y tenemos que x es igual a menos uno. La Para primera raíz. sí, la primera raíz. Para la segunda raíz, p sub 1 de x es igual a uno menos x. Esto es igual lo igualamos a cero, encontramos la próxima raíz que es x igual a uno. Para el siguiente caso, de igual forma, solo que esta vez con el menos uno,
más x, lo igualamos a 0 y tenemos nuevamente que la otra raíz es igual a 1. Para el siguiente, menos 1 menos x, lo igualamos a 0 y encontramos el valor de la otra raíz que es menos 1. Entonces vemos que se repiten las raíces. Y en el plano complejo básicamente tendríamos los dos puntos, menos 1 y 1. Y como se repiten, entonces el número de raíces es 4. Este es el polinomio para n igual a 1, ¿no? Para n igual a 2, a sub 2 es igual a más menos 1 y el polinomio sería a, a sub 2, x a la 2 y sumaríamos los polinomios anteriores, ¿no? A sub 0 de x a la 0 a más a sub 1 x a la 1 más a sub 2 x a la 2. Entonces nos quedaría este polinomio 1 más x al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 para encontrar las raíces y como primera raíz tendríamos menos 1/2 más raíz de 3 entre 2 y la segunda raíz sería menos 1/2 menos raíz de 2 y ese para el p sub 0. Para p sub 1 de x es igual. Siempre igualamos a 0 el polinomio que sería menos 1 menos x al cuadrado. Y encontraremos las raíces que serían menos 1 más raíz de 2 entre 2 y como segunda raíz menos 1/2 menos raíz de 2i. Eh, para el próximo polinomio sería menos 1 más x menos x al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 para encontrar las próximas raíces. Y tendríamos que es 1/2 más raíz de 3 entre 2i como segunda raíz 1/2 menos raíz de 3 entre 2i. Y para el próximo polinomio que es 1 menos x más x al cuadrado, lo igualamos a 0 para encontrar las raíces y tendríamos que las raíces es 1/2 más raíz de 3 sobre 2 y la segunda raíz 1/2 menos raíz de 3 sobre 2i. Y básicamente tenemos que las raíces se repiten nuevamente. Y el número de raíces que tendríamos ya para n igual a 2 serían 20 raíces, que las podemos observar como pequeños puntos en el plano complejo. Y para n igual a 3, seguiríamos el caso a sub 3 es igual a más menos 1 y el polinomio sería el anterior más a sub 3 x a la 3. Y así encontramos, bueno, el primer polinomio sería 1 más x al cuadrado más x a la 3, ¿no? Lo igualamos a 0 para encontrar las tres raíces primeras, que serían menos 1 y menos i. Para el segundo polinomio tendríamos que es menos 1 menos x al cuadrado menos x a la 3. Lo igualamos a 0 para encontrar las próximas raíces, las cuales nos encontraríamos que es menos 1 y menos 1, que vemos que se repite al anterior polinomio. Entonces, con el próximo polinomio tendríamos que es menos 1, x menos x al cuadrado más x a la 3. Lo igualamos a 0 para encontrar las raíces nuevamente. Tendríamos que es 1 y menos i. Ya vemos que esta cambia, ¿no? Para el próximo polinomio tendríamos que es 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo. Lo igualamos a 0 para encontrar las raíces y las raíces que tendríamos es 1 y menos i, que serían iguales a las raíces anteriores. Y así se mapearía en el plano complejo. Ya vemos que tenemos más puntos
Lo que vemos son las raíces, ¿no? En el plano complejo. Eh, y así seguiríamos haciendo los cálculos para n igual a 9 y esto sería el mapeo de las raíces en el plano complejo que tendríamos 16.388 raíces para n igual a 9. Y así continuamos para n igual a 10. Vemos que ya se va formando una especie de figura, ¿no? Para n igual a 12 ya tendríamos esta figura un poco más formada. Vemos que es una forma irregular. Ya tendríamos 180.228 raíces para n igual a 12. Y para n igual a 14 ya vemos que se formó una figura, ¿no? Más adelante veremos los detalles de lo que se está formando, mm, como verlo con lupa, ¿no? Y ya tendríamos 851.972 raíces. Esto es para n igual a 14 del polinomio de Littlewood. Y con esto creo que concluirá mi parte. Ok, comienzo yo. Mi nombre es Kevin Alberto Pineda. Comenzamos con la parte de que si tenemos n igual a 14 raíces, tenemos 85.000, ¿ves? 851.972 raíces. Entonces, para este polinomio, cuando n es igual a k sea finito, significa que nosotros tenemos n raíces. Entonces, nosotros lo que queremos deducir es cuántas raíces va a tener ese polinomio. Entonces, en esa parte es donde nos concentraremos para así determinar una fórmula para determinar cuántas raíces puede tener ese polinomio. Entonces, por lo que podemos decir que el polinomio de Littlewood lo podemos determinar como el conjunto L sub n al polinomio de grado n. Entonces, y aparte, con n entero positivo, claramente. Puede comenzar desde cero hasta infinito. Entonces, también denotaremos el conjunto C sub n al conjunto de las raíces, o sea, de las soluciones del polinomio del ítem. Claramente para n mayor entero positivo. Entonces, para determinar así cuántas raíces tiene ese polinomio para un k, para que sea finito. Entonces comenzamos. Sea p sub n, el polinomio de Littlewood, con coeficientes a sub k de -1 más 1, acotado comenzando desde 1 hasta menor que n. K se encuentra, eh, tiene que ser menor que n. Ahora bien, la pregunta es la que hacía anteriormente. ¿Cuántas, cuántas raíces tiene que tener ese polinomio de grado x? Entonces, esa cabe esta, que tendríamos la posibilidad a sub k, que para ello a sub n tiene dos posibilidades. ¿Por qué tiene dos posibilidades? Entonces la pregunta es bien simple, ya que el compañero aquí mostró que se siguen sucediendo, las raíces siempre se siguen manteniendo, se repiten. Entonces, una vez que se repiten, ¿cuántas raíces se vuelven a repetir? En este caso, se vuelve a repetir tres veces las raíces que se vuelven a repetir y también se vuelve a repetir, entonces significa que son dos veces que se está repitiendo aquí y dos veces aquí en esta parte de acá, y esta parte dos veces, y tanto de lado positivo, entonces se está repitiendo dos veces. Por eso es que caemos a dos posibilidades. Entonces, para n igual a k, a igual a n, para las constantes a sub n, tenemos dos posibilidades. Para a sub n menos 1, también tenemos dos posibilidades para este término de acá. Y para A sub 1 tenemos dos posibilidades también. Para A sub 0, que sería tenemos dos posibilidades. Por lo que entonces tenemos 2,2,2,2. Entonces tenemos 2 más 1 veces posibilidades. Entonces significa que es 2 elevado a la n más 1 posibilidades que tenemos para saber cuántas raíces tiene ese polinomio. Cuántos ceros. Entonces, ahora, ¿cuántas soluciones tiene
cuántas soluciones tiene ese polinomio. Nos hacemos esta pregunta, cuántas soluciones tiene ese polinomio, dependiendo del grado del polinomio. Entonces, dado que por el teorema fundamental del álgebra, todo polinomio de grado n mayor que uno tiene exactamente n raíces complejas. Entonces implica que las posibilidades es igual a n por 2 elevado a la n más 1. ¿Cómo se llama? Posibilidades. Entonces, esto quiere decir que este sería el total de las posibilidades que tendría ese dicho polinomio. O sea, esas son las posibilidades eh, de cuántas raíces tiene ese polinomio. Entonces, por lo que tenemos esta probabilidad, y esto significa que por el teorema de álgebra, nosotros podemos expresar esto como una serie de los p sub n para así determinar cuántas soluciones tiene dicho polinomio. De n, que es una sumatoria desde n igual a 1 hasta n grande, que n grande significa que es finito, y aquí tenemos que n, que es las posibilidades. Entonces, esto, al expandir, prácticamente que lo que hacemos es una serie, expandiendo el término, y nos vamos dando cuenta que tiene n menos 1 por multiplicado por 2 elevado a la n, que n es el número finito, el grado que queremos ejecutar. Si es 14, bueno, entonces sería 14 aquí, más 2, más 4. Aquí es donde le digo que expandimos esta serie. Cuando n es igual a 1, prácticamente tenemos 4, y de ahí viene saliendo. Y lo otro, demás, se viene generando por sí solo. Entonces ahí es donde venimos detectando nosotros que el n grande siempre se va repitiendo acá mismo. Bueno, prácticamente es aquí desarrollar esa serie y prácticamente nosotros podemos determinar las raíces, cuántas soluciones de raíz. Entonces, esta es la fórmula para determinar cuántas raíces va a tener n igual a 14. Entonces, en este caso, ahora sí, entonces para determinar las raíces, ya que tenemos esta fórmula, solo la aplicamos. Para n igual a 1 tenemos igual 4 raíces. Claramente que esto se hace 0, entonces automáticamente va a tener esta raíz. Para n igual a 2 tenemos 20 raíces, así sucesivamente, aplicando fórmula. Para n igual a 3, 68. Para n igual a 4, 196 raíces. Significa, sí, 196 soluciones. Claramente, de esas soluciones vimos que teníamos dos posibilidades que son repetidas. Entonces, esto se viene generando acá. Y n igual a 5 tenemos 516 raíces. O sea, igual, se vuelven a duplicar las raíces. Y para n igual a 14 tenemos 85.000, ve, 851.932 raíces, o sea, es exagerado. Entonces, así es como determinamos cuántas raíces, porque si nosotros vimos allá el polinomio solo nos arrojaba los números, porque eso fue programado. Eh, Aparte, eh, dicho polinomio de grado n, dando de diferente color, nos queda esta especie de anillo, forma una especie de anillo, solo que con unos agujeros aquí, y aquí podemos ver que ese patrón se vuelve a generar en esta dicha parte de acá, se vuelven a generar estos patrones, entonces prácticamente viene sucediendo una especie de fractal, porque estos patrones se vuelven a suceder. Prácticamente se lo vemos en la vida cotidiana, tanto en cuando uno va a la playa, prácticamente se vuelven a generar esos patrones. Aquí es donde les contaba, aquí se vuelven a generar los patrones, vuelve a generar los patrones, aquí son estos puntos ceros, prácticamente estos puntos ceros. Este polinomio es cuando n es igual a 24, esto es la figura que va generando, prácticamente es un anillo casi cerrado, bueno, sí cerrado, prácticamente solo que tiene un agujero acá, pero si ustedes ven, se hacen los patrones más solidificados y se ven más guay. Ok, entonces aquí es donde pueden ver, aquí haciéndole zoom a esa parte, es siempre el polinomio de n igual a 14, n igual a 24, perdón. Tenemos esta especie de fractal que se viene sucediendo, que prácticamente es como una especie de dragón, pero miren, ustedes ven, también tienen estos puntos ceros, que son como hoyos de este anillo. Y aquí es donde podemos ver todas las raíces que van generando una especie de patrón. Entonces, esta especie de patrón es una forma irregular que para esto es estudiado esta parte de los fractales. Es una forma irregular y claramente una forma irregular no es precisamente medible, no es diferenciable prácticamente. No es que no sea medible, sino que no es diferenciable, que significa que no tiene antiderivada, porque son puntos que se van generando, enlazando y se van conectando y van generando dicho patrón. Aquí podemos ver prácticamente ya dándole más zoom. Este es como el fractal del dragón, prácticamente similar al fractal del dragón.
Entonces aquí donde vemos que se vuelve a repetir otros fractales aquí en este polinomio. Entonces eso es lo interesante de ello. Aquí lo vemos con más detallado, que es donde se vuelve prácticamente casi sale el patrón de dragón, el fractal de dragón, que es otro también bastante investigado. Y aquí podemos, cuando z es igual a 0, aquí donde vemos los agujeros, los hoyos que yo les decía, pero si ustedes ven, se van generando las especies de patrones, y esa especie de patrones, eso es irregular, entonces significa que eso es un fractal, para nosotros lo tomamos como un fractal. Pero si ustedes ven aquí, no hay puntos en z igual a 1. Igual van a ver en otra imagen, cuando z es igual a i, en el plano complejo, cuando estás en el eje imaginario, también lo que se forma es otro fractal, aquí, y justamente en I no tiene un punto. Entonces, eso es algo también interesante, que no, o sea, se van formando hoyos, una especie, y eso es donde va formando el siguiente patrón, que es la especie de fractal. Bueno, aquí tenemos los otros agujeros que nosotros veíamos. Estos agujeritos son esta parte de acá, esta parte de aquí. Estos agujeritos, aquí continuando, son z cuando es exponencial de pi cuartos. Esto es lo que genera un agujerito, un hoyo más pequeño, pero igual se va formando el patrón de las soluciones del polinomio, cuando n es igual a 24. Ok, bueno, entonces ya aquí lo dejamos con el compañero Ricardo, que le toca las propiedades. Ok, entonces, bueno, entonces me dice que lo voy a determinar yo. Entonces, estas propiedades tenemos la siguiente. Tomando un x que pertenece a la solución del conjunto, prácticamente son las soluciones del polinomio, tenemos la inversa también, está definida como un menos x. ¿Y dónde lo podemos ver eso? Prácticamente me voy a ir atrás rápidamente y lo podemos ver aquí en esta parte. El inverso también va a estar. Si está el menos uno, también va a estar el uno. Entonces aquí es prácticamente el inverso. Es lo que venimos definiendo cuando es un grupo o cuando es un anillo. Se define el inverso. Entonces prácticamente cumple una propiedad, como decir, para anillo. Eh, Continuemos. ¿Qué más? ¿A ¿Dónde estaba? Por aquí. También se define el inverso. La otra propiedad de este polinomio. Bueno, prácticamente no del polinomio, sino de las soluciones de las raíces del polinomio. Es que también está el inverso, uno sobre x, que pertenece al conjunto. Entonces, bueno, demostraremos prácticamente el uno se demuestra eh, ¿cómo se llama? Por contraejemplo. Prácticamente ya lo teníamos ahí arriba, las raíces nos dan positivas y negativas, entonces prácticamente la primera demostración la tenemos. Ahora bien, la segunda demostración, aquí es donde un poquito juega la importancia. Notemos que x es igual, lo podemos escribir como x entre uno, y para encontrar el recíproco sabemos que si lo podemos escribir de esta forma, el recíproco sería uno entre x. Entonces esto cambiaría el denominador, x menos uno sería igual a uno entre x. Entonces, dado que esto se puede dar como un producto, si nosotros multiplicamos este por este, que es esta parte que nos vemos acá, nos tiene que dar uno. Entonces, por tanto, x también está en recíproco, porque si esto es igual a uno, entonces esto es igual a uno. Se cumple la propiedad, uno es igual a uno. Entonces significa que aquí cumple la propiedad que es, ¿cómo se llama? Inyectivo. O sea, es uno a uno en que sea recíproco. Entonces aquí es donde viene la importancia de que x es igual a recíproco. Entonces, ahora bien, nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasaría cuando el conjunto de soluciones del polinomio tiende a n infinito? Entonces aquí es algo interesante porque como no sabemos hacia dónde tendería, es ¿cómo se llama? Las soluciones del polinomio. Entonces, esto se tendría que hacer por acotamiento. Y eso es lo que vamos a demostrar, que por acotamiento, ese polinomio de Littlewood siempre converge a un anillo. Y ese dicho anillo bueno, prácticamente es el acotamiento de la serie de Lorentz. Entonces, para demostrar ese acotamiento del polinomio de Littlewood, tenemos el punto en el conjunto C sub n. En este caso, sea X, un punto que pertenece a del conjunto de las raíces, de las soluciones de las raíces, y
converge cuando X es igual menor que 1. Ese es el criterio de acotamiento para una serie, literalmente. Entonces, notemos que cuando tenemos que el polinomio, que debemos encontrar los ceros del polinomio, escribimos esta expresión. Entonces, este menos 1 lo pasamos al otro lado y determinamos que este polinomio va a ser de n hasta x. Entonces, tomando el valor absoluto de este n, siempre nos va a dar positivo, porque sea positivo o negativo, siempre va a ser 1. Por eso llegamos a esta conclusión. Y aquí lo que se aplicamos es valor absoluto a cada elemento del polinomio y nos va a determinar siempre nos va a determinar el más menos del grado del polinomio, del grado n. Pero entonces, como el valor absoluto del más y menos siempre, ya sea una raíz positiva o negativa, siempre lo va a absorber, entonces nos queda siempre va a ser positivo, el a sub n. Y por lo que podemos ver que esta sumatoria de acá siempre va a ser positiva. Ok, entonces eso de acá prácticamente lo podemos ver como una sumatoria geométrica. Y prácticamente esta es la definición de una sumatoria geométrica. Pero para nosotros tenemos el valor absoluto, entonces va a cambiar unos ciertos parámetros. Prácticamente son los que aquí va a cambiar lo siguiente, como en la siguiente diapositiva. Ya teniendo esta parte, al final lo que cambia es que la sumatoria iría desde el valor absoluto de k, de x, elevado a la k, es igual a la x, el valor absoluto de x, menos el valor absoluto de x a la n más 1, dividido entre 1 menos el valor absoluto de x. Por lo que esta expresión de este lado, nosotros lo podemos descomponer de la siguiente manera. Nosotros podemos sacar un factor común de este y se reescribiría de esta manera. 1 menos valor absoluto de x elevado a la n. Entonces, sacando factor común aquí, esta parte de abajo, el denominador con el numerador, nos haría hacia donde converge esta parte de 1 menos n elevado, valor absoluto de n. Entonces, llegamos a concluir esta parte de acá. Y entonces, esta parte de acá sería menor que el acotamiento, que sería esta parte de aquí. Entonces, si nosotros logramos aquí ver hacia dónde converge este acotamiento, literalmente demostraríamos que ya sea este n tiende a infinito, siempre como que las soluciones de dicho conjunto siempre se acotarían estaría en ese anillo acotado. Entonces, lo que queremos demostrar es que tiene un acotamiento. Entonces, aquí, para la primera parte del acotamiento, tomamos la primera parte y esta segunda parte, que serían los ítems de aquí, y sería el valor absoluto de x es menor que 1, entonces esto implica que el valor absoluto sería igual a 1. Entonces aquí tenemos 1 sobre x, es recíproco, 1 sobre x sería menor que 1, entonces implica que aquí sería x igual a 2. ¿Por qué? Porque en el segundo paso también aplicamos recíproco. Ya lo veremos de esta siguiente manera. Aquí lo que hacemos es con esto, 1 menos el valor absoluto de x, tendría que ser menor que 1. Entonces aquí lo que aplicamos es desigualdad triangular. Cuando x es menor que x, valor absoluto de x menor o igual a 1 menos x. Aquí sería el acotamiento ¿cómo se llama? De la desigualdad triangular. Entonces 1 más x. Entonces esto siempre va a ser 1. Entonces esto al final es 2. Y aquí 1 menos 1 sería 0. Este sería el acotamiento. Esta parte de acá siempre 1 menos valor absoluto de x siempre se encuentra entre 0 a 2. Pero ahora aplicando el recíproco, aplicando la propiedad 2, tenemos que x es igual a 1 sobre x. Y esta es la propiedad que aplicamos acá mismo. Entonces 50 entre 2. Entonces implica que este va a ser 2. Entonces implica que este valor absoluto va a ser igual a 2. Por eso es que lo aplicamos aquí. Ahora bien, continuando con la segunda parte que ya se la estaba explicando, el recíproco de esto significa que va a ser 1 entre 1 medio menor o igual a 1 sobre 1 menos menos el valor absoluto de x es menor a 0. Entonces implica que se encuentra acotado desde 1 medio, ya todo aplicándolo, juntando y el segundo ítem, primer ítem y segundo ítem, implica que esto se encuentra acotado desde 1 medio menor o igual a 2. Entonces implica que mientras aumentemos el n hasta infinito, se puede ir hasta infinito, la sumatoria siempre va a estar acotado en este disco de convergencia. Siempre va a converger a este disco.
Y este es la imagen de donde siempre sea infinito, siempre va a converger desde un medio hasta 2, ya sea el n, claramente para el polinomio de Littlewood, porque el polinomio de Littlewood exige que los coeficientes siempre sean -1 y +1. Entonces, esta sería la gráfica de acotamiento, siempre estarían convergentes acá, y aquí es donde converge también la serie de Lauren. Y ese es el criterio de Lauren, que es para converja en un anillo. En este caso ¿cómo se llama? Es abierto. Y esa sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Y si requieren algunas preguntas, lo pueden hacer.